Buena tarde a todos. Gracias por acompañarnos a esta segunda conferencia de nuestra tercera jornada de conferencias a distancia, convocada por el Club de Técnicas de Litigación Oral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Quiero agradecer a quien nos acompaña el día de hoy, un ponente que nos hablará de un tema jurídico bastante interesante, bastante importante. Gracias por aceptar, maestro, la invitación a participar en esta conferencia. No, muchas gracias a ti, Ángel. Ahí pues sé que estás haciendo una buena labor ahí en la coordinación del Club de Litigación Oral y pues qué padre que a pesar de la contingencia pues están haciendo actividades con el foro, ¿no? Para cualquier persona interesada. Antes de iniciar, por favor, déjenme presentarles algunos datos de nuestro ponente del día de hoy. Él es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España, y maestrante en Derecho Judicial con énfasis en oralidad por la Escuela Judicial, además de contar con diversos diplomados y cursos a lo largo de su trayectoria académica. Se ha desarrollado elaborando de forma privada en el despacho jurídico Santa María en Monterrey, además del despacho jurídico Martínez Arrieta Abogados, también en la ciudad de Monterrey. De 2012 a 2013 fungió como secretario particular en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes del Estado de Tamaulipas. De 2013 a 2014, secretario auxiliar de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, y de enero de 2015 a la fecha se ha desempeñado como secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. El día de hoy vamos a abordar específicamente la temática de los nuevos retos en la impartición de justicia y pues bueno, creo que tenemos a un ponente de suma calidad el día de hoy para abordar esta temática. Maestro, quedamos con usted. Pues muchas gracias. Primero quisiera pedirle a nombre del magistrado presidente una disculpa que no se pudo presentar y un agradecimiento también de su parte, ¿verdad? Aquí estamos tratando de apoyar, él tenía compromisos laborales y pues primero quisiera empezar con eso. Platicando contigo en estos días, estuvimos conversando sobre los puntos que querías que abordara. Y pues bueno, me dijiste también que hay un tiempo más o menos de 1 hora y cuarto por ahí. Yo te comentaba que se me hace un poco amplio, pero bueno, trataré de abarcar lo más que pueda. Siempre he creído que en estas pláticas, entre menos tiempo, la gente se interesa un poco más. Pero bueno, hay varios temas importantes y trataré de llegar al tiempo que me requirieron. Dicho lo anterior, aquí el licenciado Ángel Rodolfo Ramírez ha estado conmigo en contacto en estos días, muy amable, y me sugirió algunos puntos en este tema que es titulado Los nuevos retos de la impartición de justicia, ¿no? Y me pidió que lo pudiera dividir de acuerdo al público que va dirigido, que particularmente tengo entendido son estudiantes. También veo que hay algunas personas conocidas ya tituladas. Saludo con mucho agrado al licenciado Armando Villanueva, director de la carrera de Derecho y Comunicación Social, y pues bueno, también fue expresidente de aquí del Poder Judicial. Y pues bueno, los puntos para platicar en términos generales vamos a hacerlos en 4. El primero sería la estructura general de lo que es un poder judicial. El segundo sería el Consejo de la Judicatura como tal. Y el tercero sería el análisis del estado de excepción, que aquí es un tema que está de moda, de acuerdo con el COVID-19. Y por último, que creo que es un tema muy importante, que es los retos y actuales acciones que están tomando los impartidores de justicia tanto en el estado como lo he observado en otros estados y en la federación, ¿no? Aquí pudiéramos empezar hablando de la estructura, lo que ya comentamos. El Poder Judicial, como ya se conoce, forma parte del poder público de un estado, ¿no? Hablando de Tamaulipas, hablando de un país como México o de otros países igual. En otros países existen los tribunales constitucionales, no es algo nuevo. En todo estado democrático, como son la mayoría del mundo, no recuerdo ahorita alguno, por más que sea un poco, se tilde de comunista algunos, etcétera, cuentan con un tribunal constitucional. Esto es algo histórico porque desde hace
siglos, pues ya buscaban la manera y el respeto que le tenían a la tribuna, ¿no? A lo que es el juez. Si volteamos a ver la historia, pues evidentemente cuando inician todos los sistemas de poder, si lo podemos llamar así, pues los reyes eran los que mandaban, ¿no? Entonces fue poco a poco agarrando un auge este poder judicial para hacer contrapeso de las decisiones gubernamentales, que es la raíz de un poder judicial también. El poder público, como ya lo mencionaba, pues se divide en tres. Uno es el poder ejecutivo, que lo representa el presidente de la nación y a nivel estatal el gobernador. Otro es el poder legislativo, que son los que realizan y crean las leyes, que ya sabemos que son los congresos, tanto locales o estatales. Y también pues está, ahora sí que lo que nos compete, que es el poder judicial, que los poderes judiciales son los que se encargan de dirimir y resolver las controversias entre particulares, pero también entre un particular y el Estado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque realmente el poder judicial se tiene que ver como eso, como un detentor de poder. Hay muchas teorías que hablan de la división de poderes y me atrevo a citar a Karl Lowenstein, a Manuel Aragón, que son especialistas en el control de poder, interpoder y interpoder, que significa que dentro de un poder puede haber control, pero el mejor poder es entre poderes, ¿no? Y ahí es donde entra la Suprema Corte de Justicia, los poderes judiciales en los estados y en los países. Como detentores y protectores, se podría decir que es el último. A mí me gusta presumir mucho que los poderes judiciales es pues el último recurso del ciudadano, ¿no? Por así decirlo, la última esperanza que tienen ante un acto arbitrario de gobierno o legislativo, ¿no? Porque sabemos que hay leyes que a pesar de que son vigentes pueden ser injustas. Hay personas que consideran que algunas leyes, eso ya es pues, lo dejo ¿cómo se llama? Al criterio de cada persona, ¿no? Pero hay muchas personas que de acuerdo a su ideología o a su formación o a sus vivencias sociales, políticas y personales, pueden considerar que una ley no le es justa. Cuando ellos consideran que una ley o un acto de gobierno atenta contra sus derechos fundamentales, pues ellos pueden acudir a las instancias judiciales, ¿no? Que pudiéramos entrar más adelante en el tema si tienen alguna pregunta al respecto de esta protección de sus derechos fundamentales. Pues la estructura del Poder Judicial, en términos generales, se divide por dos órganos y esta figura la usa la Poder Judicial de la Federación, la usa la mayoría de los estados, entre los Tamaulipas. Otros se quedaron pendientes con esa formación del Consejo de la Judicatura, pero la mayoría tienen lo que es la Suprema Corte o el Supremo Tribunal Superior, por un lado, que es el órgano jurisdiccional, y por otro lado el Consejo de la Judicatura, ya sea a nivel federal o estatal, que es el órgano de vigilancia, administración y disciplina del Poder Judicial. ¿Cómo se ejerce la actividad o la potestad jurisdiccional? Primero vale la pena mencionar para mí o para cada quien, dependiendo del término, qué es la potestad jurisdiccional. La potestad jurisdiccional para mí es la competencia que tiene un órgano de gobierno, en este caso un juez, para resolver una controversia y que ésta sea acatada y que sea definitiva, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea definitiva? Que sus decisiones pues tengan punto final a un problema, ¿no? Es una potestad que tiene la potestad judicial. Entonces, esta se ejerce de acuerdo a nuestra constitución local, por los artículos 100, 101 y los primeros de la ley orgánica, creo que es el segundo, primeramente el órgano superior, que es el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, que está integrado por 10 magistrados numerarios. Entre esos 10 magistrados numerarios están diferentes salas, ya sea civil, familiar o penal. Entre ellos también se pueden resolver de manera unitaria y colegiada. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al tipo de asuntos que resuelven y a la complejidad, lo resuelven uno o tres. En materia penal, dependiendo los tipos de delitos o las sentencias definitivas, en materia civil familiar también tiene que ver con trámite o de sentencia definitiva, pero también con dificultad, ¿no? Y eso le da una seguridad al gobernado de que más cabezas piensan mejor que una. Ahora sí que es un término popular, ¿no? Eso es en términos generales del Supremo y del órgano superior. Después de ellos también están lo que son las salas regionales, que son salas que están en Ciudad Victoria, Altamira y Reynosa, y ven asuntos penales, pero volvemos a lo mismo. No llegan a ver asuntos tan complicados o sentencias definitivas, sino ven más cuestiones de trámite como autos de formal prisión o vinculaciones a proceso, etcétera, ¿verdad? El nuevo sistema acusatorio penal, que también es un tema muy importante, pero pues no nos alcanzaría el tiempo, yo creo. Entonces, ese es en términos de primer nivel, pues lo queremos llamar así.
Después entra lo que es muy importante y que realmente para mí pues es lo que llama la atención en estos momentos, porque es el contacto con el ciudadano, que son los jueces de primera instancia y los jueces menores, ¿verdad? ¿Cuáles son estos jueces? ¿Quiénes son o qué son los jueces de primera instancia? Pues son los jueces que están repartidos en todas las circunscripciones territoriales del Estado, en los nosotros llamamos distritos judiciales, y abarcan literal pues los 43 municipios. Cada distrito judicial abarca varios municipios, ¿verdad? Para que la competencia sea más amplia. Sería imposible por los recursos humanos y por los, ¿cómo se llama?, materiales, económicos, etcétera, que cada municipio tuviera un juez de primera instancia o un juez menor en dado caso. ¿Por qué? Porque el diseño de territorial que se encuentra en los distritos está programado para conglomerar municipios y cantidad de asuntos, ¿verdad? Es decir, no podemos tener, evidentemente todos quisiéramos tener un juez por persona, por así decirlo, pero es imposible tener un juez por cada ciudadano o por un pequeño número de personas, ¿no? Entonces, esos son los que realizan la actividad jurisdiccional. El proceso de los magistrados como conocimiento general, me imagino que ya lo han visto en algunas clases, pero pues es importante decir que actualmente en el Estado y también a nivel federal, pues la propuesta, a nivel federal manda una terna el presidente de la nación. Creo que han visto ahora con el nuevo presidente que ha habido ciertos temas ahí de si las personas son perfiles idóneos para ser ministros de la Suprema Corte, ¿no? Yo creo que pues ese tema es muy debatible y al final todos van a hablar de acuerdo al trabajo que han realizado. Siempre en la historia, pues el poder, en los sistemas presidencialistas, como es el mexicano, pues el sistema está implicada la política en la carrera, quieras o no. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, como sabemos, el presidente manda una terna al Congreso y pues esta es quienes eligen a los ministros de la Suprema Corte, ¿verdad? Entonces, en el Estado no es diferente. En el Estado el gobernador manda las propuestas al Congreso y el Congreso decide mientras reúnan los requisitos constitucionales y legales para otorgar el cargo. En este caso, los magistrados tienen generalmente 6 años con opción a ser ratificados hasta 12 años. Esto es muy interesante. A mí me gusta mucho ver, por ejemplo, hay mucho debate sobre quiénes deberían ocupar cargos como magistrados o ministros, ¿no? Hay quienes pertenecemos al Poder Judicial, evidentemente siempre queremos ver gente que sea de carrera judicial, que es lo ideal y que normalmente las leyes apoyan mucho a la carrera judicial. Sin embargo, hay gente muy buena que no es de carrera judicial también, ¿verdad? Hay gente que se formó en la fiscalía, hay gente que se formó como académica, hay gente que se formó en el litigio y aportan mucho en órganos colegiados. Esa es mi visión en lo particular. A mí me gusta ver el caso de España. Los magistrados constitucionales allá pues son diversos. Hay investigadores, hay litigantes, hay académicos, hay evidentemente muchos de carrera judicial. Y yo creo que a esos cargos siempre deben estar los mejores, en el sentido que los que más puedan aportar a la ciudadanía, ¿no? Evidentemente, pues preponderantemente la carrera judicial debe ser algo importante, pero yo creo que cualquier persona que esté apta y que tenga los méritos adecuados para impartir, más en órganos colegiados o en los plenos, se presta mucho a visiones diferentes y que conllevan a determinaciones generales, ¿no? Entonces, la pericia y la experiencia de las personas que están en esos niveles, en sus diferentes ámbitos de carrera judicial o de litigación o de conocimiento del derecho, pues son importantes, ¿no? Para mí son importantes. Actualmente, pues sí tenemos muchos jueces. Tenemos alrededor de, si no mal el dato, como 130 jueces por ahí, arriba de 100 seguro, porque desde hace muchos años tenemos arriba de 100. Cada juez, evidentemente, pues son la mayoría, me atrevo a decir que muchos son de carrera judicial. Lo que sí les puedo decir es que también los últimos nombrados en los años han sido muchas mujeres. Ha habido sesiones plenarias del Supremo Tribunal que las propone el Consejo de la Judicatura. Ahorita voy a entrar a las áreas del Consejo de la Judicatura. Y han sido en sesiones hasta 3 mujeres. Entonces eso también es bueno para el tema de la mujer, ¿no? Que a veces se dice que no hay oportunidades, y yo creo que al menos en el Poder Judicial hay gran porcentaje de mujeres trabajando en diferentes niveles. Entonces, ese tema también está abarcado. Aquí, pues yo creo que en términos generales eso es una idea, se pudiera decir, general de lo que es el Supremo Tribunal de Justicia y de cómo imparte justicia y de cómo pues atiende las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Y del foro litigante y de los gobernados, que es lo más importante, ¿no? Por otra parte, ya hablando de lo que es, como ya mencioné, el Poder Judicial
pues tiene dos órganos, lo que es el Supremo Tribunal y lo que es el Consejo de la Judicatura, hablando aquí en el Estado. En la Judicatura Federal está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya todo el mundo la conoce. Ahorita el actual presidente es el ministro presidente Arturo Saldívar, una persona con mucha carrera, muy respetado, ahorita muy activo en redes sociales y en temas de muchos, que también es un debate que yo soy muy respetuoso, pero evidentemente ha dado a la opinión. Hay gente que le gusta que el activismo de él, hay gente que critica que sea tan activo, pues bueno, son formas, ¿verdad? Son formas de trabajo y yo creo que esos niveles uno también tiene que respetar. Entonces, ahí ¿cómo se llama? Pues ellos son lo que es la actividad jurisdiccional. Luego está lo que es el Consejo de la Judicatura Federal. Ellos tienen un órgano de administración, vigilancia y disciplina. Nosotros en el Estado también lo tenemos. Se llama Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Y estos órganos fueron creados por el año 1997, por esos años, 1996, 1997, a nivel federal. ¿Por qué se crea el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura se crea por una necesidad de dejar que los ministros de la Suprema Corte, tomando en cuenta el cúmulo de asuntos y todo lo que traen, se especialicen y no desvíen su tiempo en cuestiones administrativas. ¿Me explico? O sea, la Suprema Corte, como ya sabemos, dicta jurisprudencias de otro nivel, llegan a las salas, a primera y segunda salas de determinaciones que impactan en el actuar de todo el país. Igual el Pleno de la Suprema Corte ni se diga, ¿verdad? Estamos hablando de pues, el último caso famosísimo, que fue el asunto de la ley Bonilla, ¿no? Ese es un parteaguas sumamente interesante de cosas que, como yo lo dije alguna vez en mis redes sociales, ya tenían el balón sin portero y nada más era cabecearla, ¿verdad? Era muy sencillo resolver esa cuestión, pero bueno, se pusieron una buena paloma los ministros. Entonces, esas son las labores que la Suprema Corte y los poderes judiciales con sus magistrados deben de estar resolviendo, ¿no? Tanto todas las labores jurisdiccionales, pero que impartan, o sea, que impacten a la sociedad de una manera muy importante. No sé, hay temas temas sobre el aborto, hay temas sobre el matrimonio homosexual, hay temas sobre la adopción entre gays, hay muchos temas que ahorita están en tabú. Está el tema de la legalización de la marihuana, que están viendo si ya la Corte se ha pronunciado al respecto también. O sea, hay muchos temas que impactan directamente a la sociedad, porque muchas veces, como sabemos, la sociedad avanza mucho más rápida que el derecho, ¿no? Entonces, eso implica que si los congresos no pueden estar al día por muchas cuestiones y por la cantidad de iniciativas, etcétera, esté el órgano jurisdiccional que al menos establezca parámetros a través de la jurisprudencia. Entonces, eso es lo que deben hacer la Suprema Corte, y por esa razón se crea el Consejo de la Judicatura, para que pueda atender las cuestiones ajenas a este tipo de cosas, a las cuestiones jurisdiccionales. Entonces, el Consejo de la Judicatura es, como ya lo mencioné y lo repito, es el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, ¿verdad? ¿Y cuáles son las labores de los consejos de la Judicatura? Pues está desde establecer reglamentos y directrices para la buena marcha de la administración de justicia, está definir las adscripciones de los jueces en el Estado, definir también los distritos judiciales, pudiera ser, aunque la ley orgánica lo establece, también hay un parámetro donde pueden establecerse las competencias de los jueces, es decir, tenemos juzgados donde manejan diferentes materias. Por ejemplo, en Vallehermoso hay un juzgado mixto, en San Fernando hay juzgados mixtos, en Tula hay juzgados mixtos. ¿Por qué? Porque como son municipios más chicos, un juzgado mixto pudiera tratar diversas materias por la cantidad de asuntos que hay, ¿verdad? En distritos grandes, como es el primero, que es Ciudad Victoria, el segundo, que es Altamira, Madero toda la zona conurbada, Reynosa, el quinto, esos distritos pues son muy grandes, Nuevo Laredo, son distritos grandes que conllevan evidentemente pues más cantidad de juzgados, ¿no? Estamos hablando que están especializados más en materia familiar, civil y penal. Evidentemente están las salas de audiencias donde se ven, esas se dividen por regiones judiciales que también establecen por ley orgánica. Sin embargo, los jueces, el Consejo de la Judicatura establece dónde debe estar cada quien, ¿no? Y siempre es importante una sana rotación para que los jueces pues puedan diversificarse, que es algo que hace el propio la Judicatura Federal, también lo hace, y pues evitar vicios que se pueden dar cuando llevan demasiado tiempo en una ciudad. Es algo normal y se buscar aires y también pues mejorar el servicio en los movimientos. Eso es por una parte. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura también se encarga de algo sumamente importante. Estoy hablando a nivel estatal, porque lo federal también lo hace a través de la Comisión de Disciplina, y a través del Pleno de la Judicatura Federal, que son los procedimientos de responsabilidad administrativa.
¿Qué significan los procedimientos de responsabilidad administrativa? Pues son cosas, es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque a través de esta figura se controla o se vigila y se acciona cuando un servidor judicial de cualquier nivel actúa en contra de la ley. Estamos hablando de responsabilidad meramente administrativa porque la propia Constitución Federal en su artículo 115, 116, si no mal recuerdo, pues no recuerdo, después de los 100, donde habla de los diferentes tipos de responsabilidades que existen. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona o un servidor judicial, mejor dicho en este caso, puede tener responsabilidad administrativa, pero también penal, ¿eh? Es decir, no chocan ni están de la mano, igual como hay responsabilidades patrimoniales, civiles, etcétera, ¿verdad? Entonces, la competencia y la facultad que tiene el Consejo de la Judicatura es de a través de la Dirección de Visitaduría Judicial, primeramente porque en 2016 se hace una reforma que conlleva la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No sé si recuerdan aquella cuestión política que hicieron el Sistema Nacional Anticorrupción, que estuvo con el presidente anterior, Peña Nieto, y pues que llamó a ser los magistrados contenciosos administrativos para resolver esto, pero los poderes judiciales en este tema siguen manteniendo su independencia con el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿cómo se insta este procedimiento? Pues a través puede ser de quejas que los ciudadanos hacen al actuar de un juez, de un secretario de acuerdos o un oficial o de quien sea que forma parte del Poder Judicial, o a través de las visitas obligadas, ordinarias o extraordinarias que hace la propia visitaduría judicial. ¿A qué se refiere con esto? Que en ese hallazgo, cuando van a hacer revisiones o especiales o ordinarias, dependiendo del caso, pues checan que el actuar esté apegado a derecho de los jueces. ¿Qué quiere decir eso? Que toda su actuar y su legalidad esté apegada a lo que el código les establece o las leyes especiales, ¿verdad? Sentencias debidamente fundadas. En casos que ha habido, les puedo comentar en términos generales, cuando una ley establece que para dar una sentencia a favor del que demanda, del accionante, pues se tiene que seguir un procedimiento que es A, B, C y D. Y puede ser que algún juez pasándose de listo se brinque todos los pasos y dicte la sentencia. Entonces, ahí hay un desapego total de la legalidad, lo que se traduce en una notoria ineptitud o un notorio descuido. Esas cuestiones se castigan con destitución incluso, ¿verdad? Evidentemente, las responsabilidades administrativas, de acuerdo a la gravedad, tiene que ver, pues, de acuerdo a la gravedad conlleva una corrección disciplinaria, ¿verdad? Y la corrección disciplinaria que impone el Pleno del Consejo es de acuerdo a la gravedad. Puede ser desde una amonestación público-privada, sube de nivel con una suspensión, sin goce de sueldo, evidentemente, de 1 hasta 6 meses, y lo más grave, que es la destitución, que es la remoción del cargo, y agregado pudiera ser también una inhabilitación para ocupar cualquier cargo del servicio público. Eso pues es en cuestiones sumamente graves, ¿verdad? Y sí las hay, realmente sí se han inhabilitado y en los últimos años hemos destituido a varios jueces por cuestiones y por lo que le exige la ciudadanía. O sea, lo que sí a veces la ciudadanía debe comprender es que pues los consejos de la judicatura es imposible que vigilen absolutamente todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni físicamente ni materialmente es posible. Es decir, aquella teoría de Foucault del panóptico que vigila desde el centro y la gente está asustada, pues sí debe ser más o menos así, pero también tenemos que entender que si un órgano como el Consejo de la Judicatura o una visitaduría pues no conoce de ciertas cosas, pues es imposible instaurar un procedimiento de responsabilidad, ¿no? O sea, es imposible. Es como cuando preguntan, pues hay mucho delito en el país, pues ¿a qué te refieres? ¿A formal o informal? O sea, una cosa es la estadística que te puede decir la fiscalía o los procesos judiciales y otra cosa es los delitos que no se da cuenta la gente. O sea, es una percepción que se debe tener claro. Los consejos de la judicatura actúan conforme a lo que pueden ver. Otra cosa, muchas veces el ciudadano es difícil darle a entender las cuestiones porque pues evidentemente son ajenos a lo que hacemos o a lo que hacen los órganos como el Consejo de la Judicatura, pero también es imposible castigar por meros chismes o por meros rumores, ¿no? Siempre está el caso que llega un litigante o una persona diciendo que le afectó lo que resolvió un juez. Entonces, pues, bueno, ellos lo ven porque seguramente perdieron el asunto también y lo que se busca en esos casos es revisar si es cierto, pero en muchos casos tienen razón y en muchos no.
O sea, eso es el problema de la actividad jurisdiccional. Siempre una persona se va a sentir perdedora, ¿no? Y cuando pierden, siempre el abogado les va a decir que es culpa del juez, que también no es cierto muchas veces, ¿verdad? A veces una mala asesoría, un descuido, o simplemente hay asuntos que no se pueden ganar. Pero bueno, eso es un tema ajeno a nosotros. Aquí la cuestión es que nosotros como poder, como judicial y el órgano en el que yo trabajo y ejecuto las decisiones de la consejera y consejeros y el magistrado presidente como cabeza del órgano, pues es determinar si existen las responsabilidades, que actualmente la ley orgánica ya establece los supuestos en los cuales se puede caer en una responsabilidad administrativa. Realmente, pues varían desde cosas tan simples como dilaciones, es decir, a ti te debieron resolverte una sentencia y tardar 1 año y medio sin justificación. Oye, espérame, pues también tienes que darle el servicio que merece el justiciable, ¿verdad? Hasta cosas ya más graves como brincarte todo un procedimiento para dictar una sentencia que en palabras materiales, pues se puede entender como que hay un acto de corrupción, pero que no podemos ver. ¿Qué podemos ver? Que hay un desapego total a la legalidad. Eso sí lo podemos probar. ¿Ya? O sea, nosotros es imposible probar si los juros y arreglar, eso no lo podemos probar. Pero lo que sí podemos probar es lo que está en las constancias. ¿Y qué hay en las constancias? Hay un desapego total a la legalidad. Ante esos casos, el Consejo no puede ser omiso. Y no puede tampoco poner sanciones que no sean ejemplares. La propia Suprema Corte de Justicia ha dictado muchos criterios al respecto y lo que es la Comisión de Disciplina de la Judicatura Federal, que establece criterios orientadores, también ha establecido los casos que son graves. Y la propia ley orgánica como orientadora, porque no lo podemos nosotros tampoco citar forzosamente, pero lo que es la ley orgánica federal del Poder Judicial establece que cuando una conducta es grave, en automático es destitución. Es decir, cuando tú catalogas de grave una conducta, tiene que haber una destitución. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, los criterios de la Corte establecen que, de acuerdo a la gravedad, tú como órgano tienes que imponerle una sanción que sea muy ejemplar, ¿verdad? Y que la ciudadanía vea reflejado, porque tenemos que entender que el actuar judicial va mucho más, es mucho más importante que el del ciudadano. ¿Por qué? Porque el bien que se protege es la justicia. O sea, la labor, la obligación de los jueces es mucho mayor que cualquier otra. O sea, están velando por un interés ligado incluso al Estado de Derecho, que es ligado a los derechos fundamentales y a la democracia, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se vean las sanciones ejemplares. Evidentemente, una vez que resuelve el Consejo, pues los jueces o los secretarios de acuerdos o servidores que tengan una imposición y que no estén de acuerdo con la decisión que toma el Consejo de la Judicatura, se van a ir a juicio de amparo. Y en el juicio de amparo, el juzgado de distrito ya resolverá si nuestra resolución fue íntimamente pegada a derecho o tiene algún vicio de forma o de fondo, y el Consejo no se toma ninguna cuestión personal, porque el Consejo al final determina las cosas conforme a derecho y conforme a lo que cree que es lo mejor para la ciudadanía, ¿no? Sin un interés particular. No es como que el Consejo gana algo al destituir a alguien o al suspender a alguien, ¿verdad? Pero realmente no, al contrario, o sea, a nadie le gusta tener una mano dura, pero a veces se requiere, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se profesa con el ejemplo, pues se interpreta como que se es permisible con el actuar irregular de algunas personas, ¿no? Evidentemente en todos lados hay cosas buenas y cosas malas, digo, eso es algo normal del propio ser humano, ¿no? Pero se trata de hacer eso, que yo creo que para mí es una de las cuestiones más importantes de los consejos de la judicatura, la disciplina. Pero también hay que saber que los consejos de la judicatura trabajan a través de comisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada consejero es titular de alguna comisión. Por ejemplo, aquí en el Estado tenemos la Comisión de Implementación y Sistema de Justicia Penal Acusatorio. En esa comisión, actualmente el titular es el consejero Jorge Alejandro Durán Infante. En esa comisión se encarga de coordinar las áreas como mecanismos alternativos para la solución de conflictos, la coordinación del sistema de justicia penal acusatorio oral, que tiene que ver con todos los administradores que están en el Estado y los operadores del nuevo sistema de un aspecto administrativo, ¿verdad? Que sabemos que el nuevo sistema, no sé si ya lo vieron en clase, pero el nuevo sistema es muy importante en la labor administrativa. Se le tiene que quitar a los jueces de control y los jueces de tribunal toda esa labor para que puedan actuar directamente y no se distraigan de cuestiones administrativas. También tiene otras áreas como la unidad de equidad de género y derechos fundamentales, etcétera, en términos generales. Otra comisión que tenemos también es la Comisión de Actualización y Modernización y Servicios, que está a cargo del consejero Raúl Robles Caballero. En esa comisión se ven otras cuestiones como las oficialías de parte, la dirección de informática, las centrales de actuarios, que actualmente son sumamente importantes en el tema que iremos más adelante por el tema del COVID, ¿no?
Realmente la tecnología pues, nos ha rebasado y es algo sumamente importante. Esas son las áreas administrativas que dependen de esa comisión. También está la Comisión de Finanzas y Administración, que actualmente tenemos una consejera nueva, que es de carrera judicial, la consejera Ana Verónica. Ella acaba de ser, por propuesta del Supremo Tribunal, nombrada en el Congreso el mes pasado, en finales de abril, si mal no recuerdo, y pues acaba de integrar y está impulsando esa comisión, dependen de ella la Dirección de Administración, la Dirección de Finanzas, el Fondo Auxiliar, que también son órganos que pues, son muy importantes, como más adelante les comentaré. Y por último está la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia. Esta es muy importante, evidentemente, porque es la que ve todos los permisos, incapacidades, la que lleva el control del personal, que es muchísimo, somos más de 1,000 empleados en el Poder Judicial. Y pues bueno, esa es algo muy importante, tener el orden, tener los expedientes de cada quien, saber en qué lado. Ahorita con esto del COVID, o sea, es un terror, ¿verdad? Porque tenemos que ver las personas que son vulnerables, no podemos arriesgar a nadie. Más adelante llegaremos a eso. Pero bueno, son muchas labores que no se ven porque normalmente el gobernado o el ciudadano, pues lo que le interesa es el juzgado, ¿verdad? Es que el juez le resuelva. Pero para que ese juzgado funcione o para que se le imparta justicia, también se requiere administrar todo el mundo atrás, ¿no? Y cuidar que los perfiles sean idóneos. Una labor muy importante del Consejo de Legislatura es esa, es proponer al Supremo Tribunal las personas que ocupen cargos de jueces de primera instancia y jueces menores. Jueces de primera instancia también abarca los jueces de control y jueces de tribunal de juiciamiento del sistema penal acusatorio y oral. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura con base a la ley orgánica y a muchos criterios de la Suprema Corte? Lo que hace el Consejo de la Judicatura es ver los perfiles más adecuados para que puedan acceder a ser jueces, el cual me atrevo a decir que en los últimos años el 85-90% ha sido de carrera judicial. Ahorita últimamente que recuerdo, pues se nombró una juez de control que venía de la Fiscalía, que tenía muy buena preparación, y un buen amigo que paz descanse, que fue el juez Abelardo, que era un juez muy bueno también y académicamente reconocido. Y pues bueno, es lo que hace el Consejo de la Judicatura en términos generales para poder pues cumplir con las expectativas que tiene la ciudadanía. Es decir, que los jueces y las personas que ocupan esos cargos tengan el perfil idóneo. La propuesta salen de aquí del Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal, los magistrados en pleno deciden. Pues bueno, eso es una parte en términos generales de lo que es el Consejo de la Judicatura, que es el punto 2. En el punto 3, que aquí me pidió el buen amigo Ángel Rodolfo, me pidió que platicara un poco del análisis sobre lo que es el estado de excepción a partir del COVID-19. Pues bueno, para los que no conozcan el tema, el estado de excepción, mejor conocido como la suspensión de garantías, se basa en el artículo 29 constitucional. Es muy importante mencionar que en el 2016, diciembre, por ahí finales del año, el Congreso de la Unión expidió un decreto por el cual se aprobaba la ley reglamentaria del artículo 29. Ya no supe si pasó a las siguientes instancias, pero sí fue aprobado en la comisión permanente. Aquí la cuestión es que este artículo 29 establece que en ciertos supuestos que son muy específicos, en los casos de sedición, que se perturbe la paz, que haya cuestiones que afecten realmente pues a la salud, ¿no? Que haya, ¿cómo se llama? Pues vaya, cuestiones de realmente emergencia, invasiones también, problemas sociales muy graves, ¿verdad? En este caso, el presidente de la Nación puede solicitar al Congreso que se declare un estado de excepción o una suspensión de garantías. ¿Qué quiere decir esto? Que se supriman las garantías individuales para contener los problemas, ¿no? Que es como cuáles, como la libertad de tránsito, etcétera. Las de personalidad, las de derecho a un nombre, la justicia, esas no se detienen, ¿verdad? O sea, hay unos puntos excepcionales que no se pueden detener nunca, ¿no? Que eso también lo prevé la Constitución. Lo que salva esta figura es que también dice el artículo 29 constitucional en su última parte que si alguna vez se da el caso o si ¿cómo se llama? Si se declara un estado de excepción, si lo queremos llamar así, porque de acuerdo a la doctrina y a la Constitución se llaman diferentes. La Constitución lo llama como suspensión de garantías, pero la doctrina de diferentes países lo pueden llamar régimen de excepción, estado de excepción, etcétera, ¿no? Que es que vaya, su nombre lo dice claro, estado de emergencia, también los llaman algunos. Los famosos toques de queda en Chile ya ha pasado, lo hemos visto en Chile en algunos casos. Pero bueno, cuando pasa esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que, en automático, analizar si esta medida
siguió los pasos y si es constitucional, ¿no? Este detalle no lo conocen muchos, porque es lo último del artículo 29 constitucional, pero es sumamente importante porque quieras o no, le da al gobernado pues mucha seguridad que un órgano técnico pondere si esta decisión respeta los derechos fundamentales o los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Me imagino a dónde vas cuando me comentaste que hablara de este tema. Pues ya dejamos claro cómo formalmente se estipula esta figura, ¿no? Yo creo, me imagino que querías que hablara del tema porque, pues en la actualidad, tanto los presidentes como los gobernadores y los alcaldes también han tomado muchas determinaciones por la contingencia sanitaria conocida como el COVID, coronavirus, SARS-CoV, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que hace poco yo te comentaba en privado que había escrito una columna al respecto, que hablaba de las circunstancias actuales y de cómo, desde mi percepción, a cuestiones urgentes se tienen que tomar medidas urgentes, ¿no? Yo creo que nunca se debe perder el Estado de Derecho, es decir, que todos los gobernantes, llámese a nivel estatal, local o federal, municipios también, pues deben actuar conforme a las facultades que les da sus propias constituciones. Es decir, como sabemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene dos partes fundamentales, o se divide en dos, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es la que establece los primeros 29 artículos constitucionales, que son los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ¿no? Mejor conocidas antes como garantías individuales, ahorita los llaman derechos humanos. Y del 29 al 136, pues en términos generales se llama la parte orgánica. ¿Por qué? Porque es la que regula el actuar de todos los órganos de gobierno y de los poderes públicos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que es importante que exista esto, porque volviendo a lo que hablábamos de Carlos Huesté, Manuel Aragón, etcétera, constitucionalistas de mucho tiempo y históricos, pues esta parte de la Constitución es la que permite que se haga un control entre poderes y no abuso uno del otro, y hay una división de poderes, y que esta división se traduzca en un equilibrio del actuar público, ¿no? Entonces, actualmente, volviendo al tema, haciendo ese antecedente, pues los poderes de gobierno, llámese federación, estado y municipios, han dictado diferentes medidas traducidas en decretos y acuerdos, ¿no? Que son de índole administrativo, y que los congresos, pues como están integrados por muchos, es decir, a nivel federal la Cámara de Diputados son 500, los senadores son 128, pues para ponerse de acuerdo nunca van a lograrlo, porque sabemos que hay muchos intereses políticos y entre ellos no van a conseguir por las tajadas políticas que todos buscan, ¿verdad? Entonces, pero es un tema ajeno a nosotros. Aquí lo importante es el tema legal de estos decretos. Evidentemente hay muchos decretos que son cuestionados por los juristas o por gente que estudia el derecho sobre la legalidad o constitucionalidad de ellos, ¿no? Pues yo creo que en un momento como el que vive actual el país, a cuestiones emergentes y extraordinarias se deben de tomar decisiones emergentes y extraordinarias. ¿Qué quiere decir con esto? Que la historia va a juzgar si las decisiones que se tomaron en algunas partes del país o en todo el país, pues fueron las más adecuadas, ¿no? Evidentemente tiene que tener un tipo de sustento legal, pero muchas veces esa línea delgada entre la decisión y la legalidad puede rozarse. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Cada estado está determinando, la federación está dando parámetros. Hay municipios como el municipio de San Pedro aquí, que es considerado el municipio más rico de Latinoamérica, aquí en el estado vecino de Nuevo León, que por sus propias decisiones el municipio determinó cerrar casi, ¿no? Cerró todo mucho antes, quiso cerrar su limitación con los municipios conurbados como Monterrey, Santa Catarina, etcétera. Pues son decisiones que sí tienden de ilegales o de constitucionales, pero que se están determinando porque este tema del COVID a todos nos agarró desprevenidos, ¿no? Y ahí es donde uno puede tener yo creo que hay mucho que analizar en ese aspecto, pero creo que se debe privilegiar en la actualidad el derecho de fondo sobre los formalismos. ¿A qué me refiero con esto? A que, como ya lo mencionamos, los primeros artículos de la Constitución son los derechos humanos o fundamentales que tienen todos, ¿verdad? Entonces, estos derechos humanos están por encima de todo. Y ahí es donde las autoridades tienen que ponderar y ver los choques de derecho. Es decir, vamos a suponer el derecho a la salud. ¿Qué es más importante? ¿El derecho humano a la salud o el derecho humano a la libertad de tránsito? O el derecho humano al trabajo, no sé. Pues realmente, sin salud, o sea, sin vida, ¿de qué sirve tener
la libertad de tránsito si no tienes vida? Entonces, para mí, yo creo que ¿cómo se llama? El derecho más importante es la salud porque es la que cuida la vida. Entonces, las decisiones que están tomando los órganos administrativos, en este caso, como son las secretarías de salud o los gobiernos estatales, municipales, federales, pues es con el ánimo de proteger la salud. Aunado a que una vez que lleguen a la Suprema Corte o a los tribunales constitucionales resolver esas cuestiones, puede ser que ya hasta terminen los efectos. O sea, es decir, las necesidades avanzan mucho más rápido que el derecho, es una realidad, siempre lo ha sido y ahorita mucho más que nunca porque el COVID pues está haciendo mucho más rápido de lo que creemos y está tomando tiene a todos vuelta, pues ahora sí que de cabeza y volteando, tratando de determinar lo que mejor conlleva y de acuerdo a las circunstancias. También tenemos que tener en claro que en México hay muchos Méxicos y que nuestro estado tiene ciertas particularidades diferentes a Nuevo León, a Veracruz, a San Luis, y qué decir de estados en el sur como Yucatán o la Ciudad de México, que es otro mundo. Pues cada estado también tiene que tratar de tomar esas decisiones conforme a la visión que ellos creen que es lo más correcto. Y la federación también tiene que hacer, porque la propia Constitución dice que el tema de salud, pues la Secretaría de Salud es el gobierno federal. Es una realidad, es una cuestión de constitucionalidad. Pero también los estados tienen su autonomía, ¿verdad? Entonces, yo creo que son temas concurridos que, haciendo a un lado el debate político, pues los gobernadores, los municipios, los alcaldes y el presidente de la nación, pues yo creo que están buscando hacer su mejor esfuerzo en lo que cabe cercano a la legalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también vuelvo a lo mismo. El estado de excepción como tal, no creo que estemos en un estado de excepción formalmente tampoco, porque pues ya vimos el estado. Sí creo que pudieron hacerlo, sí creo, porque como es una cuestión de orden social que está afectando a todo el país. No sé por qué no lo habrán hecho. Tengo entendido que en España se hicieron el estado de emergencia. Hoy veía en la mañana al presidente Suárez, que es el presidente actual del país de España, y pues en un debate con los grupos parlamentarios, y oía decir que ellos sí declararon un estado de emergencia. Pero bueno, también hay que considerar que el caso de España pues fue muy diferente al que tiene México. A ellos les pegó mucho más duro porque fueron los primeros, no contaban con... la verdad es que yo creo que todos en general en el mundo pues le dieron menos importancia a lo que realmente era esta enfermedad, ¿no? Y pues por eso se tienen que tomar acciones rápidas, ¿no? Entonces, yo no creo que formalmente exista un estado de excepción. Evidentemente, sí hay una supresión de ciertas garantías o derechos humanos, como la de tránsito. Eso es lógico porque aquí en el estado tenemos los de las placas, que un día trabajan unos, que un día circulan unos, otros no. A mí se me hace una decisión atinada, o la obligación de que usen cubrebocas. Hay teorías que dicen que no son necesarios, hay teorías que sí. Pues yo creo que no está de más usarlos, ¿verdad? O sea, no afecta en nada tener una manera de protección, ¿verdad? La sana distancia, pues ahí se pudiera tomar. Si alguien se va demasiado formalista, diría, a ver, pero es que están imponiendo algo que no quiero. Si yo quiero abrazar a todo el mundo, ¿por qué no me van a dejar abrazar a todo el mundo, verdad? Pero yo creo que es caer en lo absurdo. Yo creo que no son momentos de debate de cosas absurdas cuando la salud está en riesgo, ¿no? O sea, yo creo que si el Estado te está prohibiendo ciertas cosas, el Estado, el municipio, la nación, pues es porque lo que busca es que la ciudad, en términos generales, no hay un problema más grande del que ya existe. Haciendo un lado si es legal o ilegal, o constitucional o no, ¿verdad? Por eso yo creo que en ciertos casos como el actual se debe buscar soluciones más que formalismos. Eso para mí creo que es algo pues muy importante en este momento. Y que vuelvo a lo mismo, que creo que pues son debates sanos para la cuestión académica y para analizar quién tiene la facultad o no, pero lo que importa en este momento yo creo que son los resultados. ¿Y por qué? Porque esos resultados están ligados, vuelvo a lo mismo, al derecho más importante para mí en este aspecto, que es el de la salud. Porque sin salud pues se acaba la vida, ¿verdad? Y sin vida uno no puede disfrutar los demás derechos fundamentales que te da la Constitución, ¿verdad? Entonces, yo creo que con esto que dije del punto 3 es suficiente para hablar de lo que es el estado de excepción, o el régimen de excepción, suspensión de garantías o estado de emergencia, de acuerdo a doctrina o diversos países como lo manejen en sus constituciones o en sus leyes. En el siguiente punto y último es el que habla de los retos y acciones formadas por la impartición de justicia. Pues bueno, es un tema que da mucha tela porque realmente creo que desde marzo del 18 de marzo, la mayoría de los poderes judiciales
siguiendo la directriz de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se optó por suspender las labores y los términos y plazos procesales. ¿Qué quiere decir esto? Que se suspenden las labores de los poderes judiciales porque no sé, pues como es lógico y hay que entender que los poderes judiciales, llámese tribunales o áreas administrativas, pues realmente son un foco muy grande de posible infección. Si analizamos la gente que diariamente acude a los tribunales judiciales en todo el país, es muchísima. La gente que entra y sale, la gente que viene a trabajar, la gente que saca unas copas, la gente que presenta una promoción, es demasiado. Entonces realmente es un verdadero foco de infección los tribunales. Entonces, por esa cuestión y por la misma tendencia que existía desde marzo, se optó por cerrar. En ese tiempo, la primera opción fue que tomó también este Poder Judicial, siguiendo la directriz federal, fue dejar únicamente los casos urgentes. ¿A qué se le llamaba los casos urgentes? Los casos urgentes, en ese momento se estipuló que serían los relacionados con pensiones alimenticias, con entregas de billetes de depósito relacionados con esas cuestiones también, con cuestiones de pensiones alimenticias, las relacionadas con las órdenes de restricción. ¿Cuáles son las órdenes de restricción? Las que protegen la integridad de los grupos vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Los menores de edad, las mujeres y los adultos en estado de necesidad. Entonces, ¿cuáles son las órdenes de restricción? En materia familiar, los jueces pueden dictar medidas para cuidar o proteger a la mujer o a los niños, o dependiendo de las circunstancias. Estamos hablando de situaciones relacionadas generalmente con la violencia, ¿no? Y en materia penal también se dictan esas restricciones. Entonces, eso se dejó abierto. ¿Qué más se dejó abierto? Pues se dejó abierto evidentemente cosas que no se pueden suspender los plazos, como son el resolver la situación jurídica de las personas en materia penal, oral penal y penal. ¿Qué quiere decir esto? Una persona está cometiendo un delito, se le detiene, el fiscal, el Ministerio Público, ahora llamado fiscal, pues la policía lo detiene, lo pone a disposición del fiscal y pues ese tiene un término para ponerlo a disposición del juez y que éste resuelva su situación jurídica. El nuevo sistema se llama la audiencia inicial. En la audiencia inicial se determina primero que la detención haya sido legal, después las medidas cautelares también, que es decir, si se le dará prisión preventiva o no. Ahorita entraremos al tema de la prisión preventiva porque hay justificada y hay oficiosa. Y después pues lo que es la vinculación a proceso, ¿verdad? O la imputación, que tiene que ver con si la persona, si existen los mínimos necesarios para que esa persona pueda entrar a un proceso judicial. Bueno, esa parte, en un inicio los poderes judiciales, Tamaulipas no es la excepción, optaron por eso sí, porque imagínense que no se tienda ni eso, ¿verdad? Sería algo muy grave. Conforme fue pasando marzo, pues también cada estado fue viendo cómo pudiera dar un poquito más, ¿no? Nosotros, ¿qué se hizo? Pues volvemos a seguir las directrices de lo federal. Gracias a Dios, el estado de Tamaulipas es un ejemplo nacional. Es un ejemplo que de hecho este año y los últimos años se ha ganado premios en innovación por el Tribunal Electrónico, por las centrales de actuarios, por diversos métodos que utilizan aquí, ¿no? Entonces, cada estado, de acuerdo a lo que ya tiene, pues, ¿cómo se llama? Pues realiza lo que puede, ¿verdad? Fíjate, un pequeño paréntesis con el punto anterior, se me olvida. En Coahuila están discutiendo desde la semana pasada, el Tribunal Pleno, no sé si ya lo resolvieron, porque los tribunales plenos pueden actuar como órganos constitucionales a nivel local. Y alguien presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de gobierno del estado de Coahuila. Ahorita lo que mencionabas, eso pueden buscarlo, está muy interesante eso. Yo lo vi en redes porque en la página del Poder Judicial de Coahuila lo estuvieron discutiendo y estaban hablando si era constitucional o no la determinación que hizo el gobierno del estado para suspender ciertas garantías. Yo estoy seguro que seguramente declaró que era constitucional, pero bueno, era un pequeño paréntesis. Volviendo al punto. Entonces, aquí lo que pasa es que poco a poco se fue viendo las estadísticas y se fue alargando esta suspensión. Lo que se hizo aquí en el Poder Judicial es que el Supremo Tribunal de Justicia, como es el único competente de acuerdo a la ley orgánica para establecer la suspensión de labores y plazos procesales, realmente lo que hizo fue suspender en términos procesales y dejar que el Consejo determinara los casos en que se pudiera atender ciertas cosas, ¿no? Pero no que dejara, nuestra propia ley orgánica nos da también para eso. Entonces, poco a poco se fue abriendo las cuestiones. En una primera etapa, por eso abril se fue alargando esta situación hasta llegar a lo que ahora determinó el Consejo en acuerdo general el viernes pasado, que esto es donde entramos a una nueva realidad, por así decirlo, ¿no?
que tiene que ver con qué se está haciendo y qué se estaba haciendo, ¿no? Aquí el Poder Judicial y el magistrado presidente, en reunión con los consejeros de diversas ocasiones, estudiando también los parámetros, las directrices de las autoridades sanitarias estatales y federales, así como los acuerdos que tomaban diversos estados y el propio Consejo de la Judicatura Federal, fue decidiendo poco a poco lo que estaba haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en mayo, para avanzar un poquito, lo que determinó el Consejo de la Judicatura es que los asuntos judiciales que ya estaban iniciados en materia civil, familiar, penal tradicional y mercantil se pudieran impulsar a través del tribunal electrónico. Esto sin que corrieran los plazos procesales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona pudiera usar el tribunal electrónico, pero el juez no estaba tampoco presionado a los términos procesales de resolver cada 3 días o resolver una semana, etcétera. ¿Por qué? Porque pues el personal lo está yendo. O sea, es decir, recuerden que desde marzo ninguna persona vulnerable ha acudido al Poder Judicial a trabajar. Pero ni tampoco se cerraron las puertas por completo al acceso, ¿verdad? Al público general. Pero los servidores judiciales que estén en supuestos de vulnerabilidad, que pues ya son muy repetitivos, serían a mayores de 60, mujeres en embarazo o buen estado de lactancia, también las personas que padecen de hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Todas esas personas pues no se han parado aquí porque son las personas vulnerables que ya no lo estableció las autoridades sanitarias, ¿no? Las personas no así. Entonces, lamentablemente en México muchas personas pues son diabéticas, hipertensas, tienen una obesidad que les puede arriesgar su vida, tienen cáncer o alguna cuestión del sistema inmunológico, y Tamaulipas no es la excepción. Nos dimos cuenta que mucho de nuestro personal cae en el supuesto, hombre. Entonces no se puede impulsar de cierta manera. Eso se hizo en mayo. Entonces se promovió que las personas pudieran promover o actuar sus juicios a través del tribunal electrónico, pero sin que corrieran los plazos procesales. Esto fue lo que se hizo en mayo para poder abrir un poquito el actuar, ¿no? Y para que se combata también el rezago, por así decirlo, y que no se sienta que no se está haciendo nada, porque realmente nunca se dejó de trabajar. En los civiles sí, en los mercantiles sí, pero en los familiares y penales nunca se dejó de trabajar, porque estaban las cosas urgentes. Con esto se abrió un poco y obligó a que el personal que no es vulnerable, y a través de guardias, ahí todavía estábamos con figuras de guardias, estoy hablando de mayo, ¿eh? Lo que les quiero explicar es que cada semana y cada mes ha cambiado las cosas. Entonces, en mayo pasa esto y se determina esa cuestión por parte del Consejo de que se puede activar y que se pueda dictar hasta sentencias sin ejecutarlas. ¿Qué significa ejecutar? Pues que se tenga que llevar al actuario a la casa y pues no se puede. Ahorita está muy, muy delicado el asunto, lo que fue en mayo, ¿verdad? Entonces, lo único que se autorizó es que las sentencias administrativas sí se pudieran notificar. ¿Cuáles son las sentencias administrativas? En el que el demandado es un órgano de gobierno, por ejemplo, registro civil, como rectificaciones de acta, cosas así, ¿no? Hay un convenio del Poder Judicial que se puede notificar vía electrónica. Entonces, en esos casos, pues no hay por qué no hacerlas, ¿verdad? Entonces, eso se determinó en esas materias. Siguiendo en materia penal, adolescentes, ejecución. Ojo, un tema muy, muy importante que quiero decirles, se me pasó. Desde que se suspendió hasta la fecha, los jueces de ejecución penal sí estuvieron trabajando a través de videoconferencia. ¿Por qué hago hincapié en los jueces de ejecución penal? Porque se ha mencionado mucho en redes, la Secretaría de Gobernación Federal, también algunas comisiones nacionales de derechos humanos, que se trate de liberar a las personas en la cárcel para que no sea un foco de infección, ¿no? Nuestros jueces nunca han dejado de atender esos asuntos. Se llaman los asuntos de preliberación. Pero para que haya preliberación, pues no se requiere nada más un dedito, ¿verdad? Para que haya preliberación, la ley nacional de ejecución penal establece los supuestos exactos y nuestros jueces no pueden actuar fuera de ella. Eso es una realidad. Entonces, nunca dejaron de actuar y lo siguen haciendo. Eso tenemos que aclararlo. Volviendo al tema de mayo. Eso fue lo que se optó en mayo. Después, pues ya se vencía el plazo de mayo, que era el 31 de mayo, y empezaba junio. Entonces, ¿qué se decide? Pues el Supremo Tribunal vuelve a suspender plazos, pero establece que el Consejo en su competencia puede establecer la apertura parcial de acuerdo a como considere, ¿verdad? Que es cuando entra el Consejo de la Judicatura al quite, ¿no? Esto fue la sesión del viernes pasado, creo que fue día 29 de mayo, si mal no recuerdo. En esta sesión, ya después de todas 2 semanas de arduo trabajo que me consta de la consejera y consejeros y el magistrado presidente, analizando otros poderes judiciales, es que, como repito, cada poder judicial tiene sus acciones de acuerdo a las necesidades que pueden tener y a su tecnología, infraestructura personal. Por ejemplo, Coahuila abrió, yo no comparto esa decisión, respeto mucho, pero abrió al público porque ellos no cuentan con el sistema electrónico de nosotros. Con las medidas y todo, pero para mí es algo arriesgado, ¿verdad?
Nuevo León abrió desde mayo los juicios comprados procesales y a partir de junio, todo en línea. Todo en línea, porque ellos también están muy avanzados. El Estado de México empezó en mayo abriendo algunos casos, otros no, y ahorita vuelve a abrir. Todo en línea también. ¿Qué hicimos nosotros? Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros no podemos hacer las mismas acciones. Creímos que Coahuila es un poco arriesgado, por así decirlo. Y pues bueno, Nuevo León tiene un gran porcentaje de gente dada de alta en el registro electrónico. Ellos lo llaman tribunal virtual, nosotros llamamos tribunal electrónico. Es una cultura diferente en ese aspecto. Y nosotros pues no podíamos copiar, homologar eso porque tenemos que primero incentivar a la gente que se dé de alta en el tribunal electrónico. Que a pesar que hay mucha gente, no son la mayoría de los litigantes, primera y segunda, alguna gente lo tiene dado de alta pero no lo usa. Entonces, por eso digo que las decisiones que se han tomado para mí son las correctas en este consejo, porque se han manejado A, B, C, D y E, y así irá, conforme a la nueva realidad, como dice el Poder Gobierno, y bueno, el federal dice la nueva normalidad, pues son términos que para mí son similares, pero es una realidad que las cosas no son como antes y no pueden ser, ¿no? Entonces, eso es lo que se está previendo, ver los casos, ¿no? ¿En qué sentido? Actualmente, a partir del 1 de junio, lo que se hizo es, se aprobó por el Consejo de la Judicatura un nuevo reglamento que era muy similar al anterior, pero modificando algunos artículos para que se puedan notificar todo electrónicamente, ahora sí por obligación, que ya lo estipulaba el Código Procesal, no es algo nuevo, pero ahora sí con más fuerza. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Entonces, se permitió que los asuntos se puedan impulsar igual que estaban en mayo, pero sin que haya pruebas especiales. ¿Qué quiero decir pruebas especiales? En los asuntos que el juez no tenga ninguna prueba especial como una inspección, testimoniales o peritajes afuera del lugar, pues no se pueden llevar ahorita, ¿verdad? Pero los asuntos que no tengan ninguna prueba especial, que sean documentales o que ya esté cerrada la litis, es decir, que haya demanda y contestación, se puedan impulsar electrónicamente, ¿no? Hasta llegar a la sentencia. Evidentemente, la sentencia se puede notificar electrónicamente, pero ahorita actualmente se pueden notificar las sentencias también con actuarios, las que son urgentes en ciertos supuestos. Eso es por el lado del tribunal electrónico. Por otra parte, ya se acepta que se admitan asuntos nuevos en materia familiar, civil y mercantil. ¿Cómo hacemos esto? En materia mercantil, en materia familiar y civil, se establecieron que los asuntos que no tienen contención, es decir, que no traen una controversia realmente, puedan ser admisibles, como juicios sucesorios, divorcios voluntarios, procedimiento de adopción. En materia civil, pues hay muchos convenios judiciales, etcétera. Eso se pueden ingresar nuevamente. Y en materia mercantil, porque el sistema de oral mercantil ya está muy avanzado y está preponderantemente por videoconferencia, también se permitió que en esos casos se puedan instaurar juicios orales mercantiles y juicios ejecutivos mercantiles. ¿Cómo se presentan estos? Para esto se diseñó en el acuerdo un sistema nuevo, que es que las partes, primero para empezar, actualmente, antes para registrarte en el tribunal electrónico, donde están los expedientes electrónicos, sin necesidad de que vengas a ser juzgado, tenías que venir forzosamente a las oficinas de algún distrito judicial en el estado. Tenías que acudir con tus anexos y que te den de alta. Actualmente, por la contingencia, lo que se está haciendo es que tú puedes hacer una cita y por videoconferencia escaneas tus documentos y te dan tu registro de cuenta al tribunal electrónico. Eso evita, evidentemente, la presencia, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso. Por otra parte, en la página web del Poder Judicial del Estado, tú accedes, solicitas una cita que te la dan con una fecha y una hora y tienes hasta opción para presentar 5 demandas en lo que se llaman los buzones judiciales. Es decir, tú ahorita haces tu cita y dices el tipo de juicio que va a hacer, como ya te dije, únicamente los supuestos de no contención en familiar y civil y en mercantil, orales mercantiles y ejecutivos orales mercantiles, ¿ya? En esos casos, tú como demandante puedes presentar hasta 5 solicitando una fecha, llegas al buzón, te escanean tu folio e ingresas ahí en un sobre cerrado tu demanda y anexos. ¿Qué hace la oficialidad de partes? La oficialidad de partes hace los cortes sin necesidad de atender a la gente en esos aspectos. Sí te quiero aclarar algo. Los casos urgentes se siguen atendiendo en la oficialidad, ¿eh? Pensiones alimenticias, órdenes de protección, etc. Eso se siguen atendiendo. Entonces, una vez que oficialidad lo pasa al juzgado, el juzgado ya lo admite, previene, etc. Y ya lo pasa al actuario para que emplace y el que contesta debe hacer el mismo tipo. ¿Qué quiere decir? Solicitar una cita, presentar el buzón su contestación, tener su registro obligatorio en el tribunal electrónico y ahí empieza el juicio electrónico, ¿ya? La demanda y la contestación
por este momento se optó para que se siga presentando, pero sin hacer filas, en un buzón. Y de ahí en fuera, ya todo el proceso se vuelve electrónico, sin necesidad de acudir aquí. En materia penal, eso sí quiero decir, se abrió también un poco más. En materia penal lo que se hizo es que las audiencias iniciales se pudieran hacer por todos los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Cuáles son la prisión preventiva oficiosa? Pues los que establece el 19 constitucional, ¿no? ¿Cuál es el 19 constitucional? El que establece delitos como homicidio calificado, secuestro, delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Creo que ahorita aumentaron robo de hidrocarburos y unos delitos electorales. Pero bueno, en esos casos no tienen que ser por fragancia. Si el fiscal ya en su carpeta de investigación determina que hay una posible responsabilidad, pues ya la ejerce ante el juez de control y ya se inicia. Sí te quiero dejar algo muy claro. En materia penal, o sea, el oral acusatorio, las audiencias son por videoconferencia. Entonces ya las partes no deben de ir a las salas de audiencias. Eso como protección por la cuestión del COVID. Evidentemente también está estipulado en el acuerdo que si por X o Y no se puede llevar estas audiencias con videoconferencia, pues tienen que, como se dice, llevarlas físicamente, pero por la situación actual se haría de manera privada y sin público. Esto pues, evidentemente para proteger a las personas, ¿verdad? Eso es en términos jurisdiccionales. Pero no solo eso, también el acuerdo general dictado por el Consejo de la Judicatura estipuló que otras áreas se pusieran también a trabajar. Es decir, pues ya estaban trabajando, pero que brindaran sus servicios de alguna manera, que establecieran protocolos, como es el Centro de Mecanismos Alternativos para Solución de Conflictos. Actualmente se validan resolver conflictos, pero las solicitudes se hacen vía internet y también por videoconferencia, que es algo que ya han trabajado anteriormente este sistema, ¿no? También los ECOFAMS, que supervisan las convivencias entre el adulto y el menor, también lo van a hacer por videoconferencia para cuidar que la convivencia entre los padres y sus hijos siga, ¿no? Evidentemente, físicamente ahorita no sería, pero se va a ponderar la videoconferencia también. Y así todas las áreas, Contraloría, Visitaduría también está haciendo vía remota las visitas que hace, las auditorías también que hace Contraloría. Ahorita tenemos algunos procesos de ratificación, se están haciendo vía remota también. Es lo que conlleva la nueva realidad, ¿no? Y es lo que conlleva y los retos que tiene la impartición de justicia. En materia administrativa también se debe decir que se está optando por la sana distancia en todas las áreas. Se está trabajando con 1/3 del personal, quitando los no vulnerables. Los no vulnerables, como ya dijimos, ellos no pueden parecerse ni en pintura. Posiblemente a veces hay alguno que no nos enteramos, pues ahí es imposible tomar acciones, ¿verdad? Pero sí tratamos de hacer un poco duros en ese aspecto porque sabemos que hay mucha gente que tiene la camisa bien puesta y que aunque sea vulnerable quiere trabajar. Entonces no podemos permitir esto porque arriesgamos a ellos y a la gente también, ¿no? O sea, entonces es algo que ahí donde volvemos a lo mismo, que es más importante, la salud o las libertades que tienen las personas, ¿verdad? Hay mucha gente que realmente quiere trabajar, que está desesperada y que son vulnerables y le decimos, no, necesitan calmarse, trabajar en casa. El acuerdo dice eso, que los que son vulnerables pueden trabajar en casa. Y ahorita pues se tienen que echar al hombro los que no somos vulnerables, ¿verdad? Ni modo, así hay que poner las camisas en situaciones de emergencia, ¿no? Y así si tú vas a los distritos judiciales vas a ver también que hay sellos en el piso para cuidar la distancia, que en todos están sus sanitizadores, sus cubrebocas, sus alcoholes para los desinfectantes, etcétera, ¿no? Son cosas que realmente, pues la nueva realidad nos está imponiendo, hombre. Y que siempre pedimos, incluso en nuestro acuerdo general del viernes, en el punto 30, si mal no recuerdo, 29, pusimos que le pedíamos a la ciudadanía y al gobernado, pues una comprensión, ¿no? Sabemos que no podemos brindar al 100 el servicio como algunos quisieran, pero pues también estamos nosotros atados de mano. La circunstancia nos sobrepasa a todos y el Poder Judicial no es una excepción. Y sí les puedo decir con toda honestidad que la labor que está haciendo el magistrado presidente, así como los magistrados y los consejeros de la Judicatura para tomar las directrices, pues están haciendo lo mejor que creen con las posibilidades que se tienen. ¿Para qué? Para poder, aunque sea otorgar una parte del servicio judicial que la ciudadanía exige, ¿no? Pues yo creo que con eso yo concluyo esta participación y pues estoy aquí a la orden para si hay alguna duda o cuestión o comentario. Maestro, muchas gracias. Me parece que ha hecho un desarrollo bastante puntual de cada uno de estos elementos que habíamos platicado ya con anterioridad. Quisiera permitir para todas las personas que nos acompañan la dinámica de todos estos días. Si alguien tiene alguna duda o participación, por favor, levantar la mano y daremos el uso de la voz. Adelante, doctor Armando Villanueva Mendoza, bienvenido.
Muchas gracias, don Rodolfo. En primer término, bueno, pues saludar con el afecto de siempre al conferencista estrella de esta semana, lo pudiera considerar, a don Arnoldo Huerta. Tenemos algo de, pues, visiones del derecho semejantes. Y bueno, pues ha sido una conferencia realmente interesante. En lo particular la he seguido con toda puntualidad. Y bueno, pues para todos los jóvenes que están escuchando esta conferencia, pues es muy puntual y muy claro cómo es la estructura del Poder Judicial. Y particularmente también me llamó mucho la atención el tema de, pues, el estado de excepción, que pues también tocó a instancias de Rodolfo, y pues que lo vemos en la actualidad como una situación eh, rara en nuestro país, donde en su artículo 29 pues tenemos la restricción y la suspensión de garantía regulada, de acuerdo al texto actual que data de la reforma de derechos humanos que entró en vigor el 11 de junio de 2011, y en donde en un transitorio se precisaba que el Congreso de la Unión tendría un año para expedir una ley, y que solamente pasó la primera parte en la Cámara de Diputados y se congeló, y estamos allá bastante tiempo sin que el órgano legislador del Poder Público mexicano cumpla con lo que dice el órgano reformador de la Constitución. Y mientras tanto vemos otros países, y ponía el caso de España, donde el día de hoy Pedro Sánchez ha logrado del Congreso de los Diputados la sexta prórroga del el estado de emergencia, que en España, bueno, pues tiene tres niveles, ¿no? Emergencia, estado de excepción y estado de sitio. Pero bueno, en realidad lo que más me atrajo es todas estas cuestiones novedosas que se están implementando. Efectivamente, como lo dijo Arnoldo, el Poder Judicial de Tamaulipas se ha caracterizado desde hace ya bastantes presidencias por ir evolucionando en este tema. Y obviamente en los últimos tiempos, pues la evolución ha sido casi obligada, ¿no? Esta situación de la pandemia nos ha pues obligado a propios extraños en las diferentes áreas a ir buscando soluciones novedosas, y una de ellas es esta que Rodolfo ha tomado como bandera, ¿no? Las conferencias vespertinas que se han ofrecido por parte del Club de Litigación Oral es una muestra de las posibilidades que tenemos y que teníamos y quizá habíamos olvidado, ¿no? Que no las estábamos atacando con toda puntualidad. En el caso de la impartición de justicia, pues me gustaría saber la opinión de don Arnoldo relacionado hacia dónde vamos. En realidad, pues lo que son los nuevos retos de la administración de justicia, pues me gustaría que nos diera su visión. En principio, la impartición de justicia es antiquísima, ¿no? Tenemos muchas tiempo, desde antes incluso del propio Estado moderno, en donde, bueno, la justicia se imparte. Y que en el Estado moderno, pues hemos ido evolucionando, y en un Estado federal como el nuestro, en donde tenemos un poder judicial por cada una de las entidades federativas y además un poder judicial de la federación, pues cada uno va evolucionando en diferentes momentos, como lo mencionó claramente Arnoldo. Entonces, con esa visión, que él puede tener quizá de todos los poderes judiciales de las entidades federativas, y en donde vemos que tienen una organización de tribunales como es la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de la República Mexicana, pues ¿qué puntos importantes se encuentra en otros poderes judiciales del país que pudieran ser atractivos para que el Poder Judicial de Tamaulipas los incorporara? No, yo veo, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que el área de mediación, bueno, que el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues certifica mediadores, y que a esos mediadores, que son mediadores privados, no públicos, sino mediadores privados, les otorga, si son certificados por el Poder Judicial, a sus convenios de mediación les otorga la categoría de cosa juzgada, y entonces evita una serie de complicaciones para pues ratificarlos o homologarlos, en fin, el término que se utilice. Entonces, ¿qué cuestiones hay en otros estados que en ese intercambio de buenas prácticas que genera la CONATRIP
pudieran jalarse hacia Tamaulipas y que pues pudiera verse como un objetivo, ¿no? También vemos en Nuevo León los juzgados virtuales, estos juzgados que no operaron con razón de la pandemia, sino que desde antes ya tenían esa actividad para ciertos casos que simple y sencillamente a través de un juicio virtual pues podían resolverse, quizá no de suma importancia. Entonces yo quisiera ver su visión. ¿Qué opina don Arnoldo respecto de experiencias novedosas en otras entidades del país que pudieran ser jaladas a Tamaulipas en aras de beneficiar la impartición de justicia? Muchas gracias. Pues agradezco la intervención del doctor Armando Villanueva, ya reitero el saludo que ya le había hecho, y pues bueno, siempre es un agrado, bueno, alguna vez fue mi jefe, que aprendí mucho y pues bueno, aquí seguimos aprendiendo. Pues yo creo que la visión del Poder Judicial siempre se puede mejorar evidentemente y siempre se pueden seguir haciendo cosas. Yo creo que en otros estados, a mí me gusta mucho cómo trabaja, cómo actúa Nuevo León y el Estado de México. Yo creo que son los estados en este momento para mí muy avanzados. Quintana Roo también está muy avanzado. Yo creo que ahorita el Poder Judicial del Estado trae muchas ideas y muchos proyectos, pero que están parados porque si hay que recordar que en los últimos años se hizo una reforma constitucional donde el Congreso de la Unión le otorgaron la facultad de expedir leyes procesales en materia civil y familiar. Que de hecho el día de hoy me informaron un familiar que tengo del Congreso en México que la Comisión Permanente ya aprobó el proyecto, se lo informo para los interesados también, aprobó el día de hoy la Comisión Permanente el decreto del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto es un primer paso, porque estaba en el 2016 en el sistema de Peña Nieto esa iniciativa, y falta todavía que lo pasen a una comisión, que al parecer la pasarán a la Comisión de Niñez y Adolescencia, y pues bueno, va a tardar como quiera, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los nuevos retos de la impartición de justicia? De acuerdo a lo que, tratando de contestarlo del doctor Armando Villanueva. Pues de acuerdo a otros estados, yo creo que repito, a mí me gusta mucho cómo se maneja Nuevo León y Quintana Roo en darle la oralidad a las materias civil y familiar. Ahorita estamos un poco parados, vuelvo por lo mismo, por esa cuestión constitucional que solo el Congreso puede hacer, pero la verdad es que el Poder Judicial del Estado tiene ya un rato y últimamente más queriendo entrarle a esa área, ¿no? La oralidad en materia familiar y civil también, pero en todos sus aspectos. Eso para mí sería un gran avance, hacerlo como en el sistema penal acusatorio. Se viene un reto muy importante que es la materia laboral. Es un reto que nos va a consumir mucho porque todavía se están peleando los recursos. Yo creo que este COVID viene en un mal momento para la reforma laboral. ¿Por qué? Porque pues, los recursos pues no van a ser los asignados. De por sí nos estaban asignados mucho los estados en esa materia. Y como sabemos, en el 2008 la reforma constitucional del sistema penal, todo lo que tardó la implementación, 8 años, y cuánto apoyo federal se dio a los estados. Ahorita no creo que vaya a pasar eso y va a ser una dificultad para Tamaulipas implementar y para todos los estados, ¿verdad? Al 100 la justicia laboral, que paulatinamente, de acuerdo a los transitorios, entrará por regiones. Como sabemos, esta materia laboral se va a judicializar y conlleva mucho más trabajo a todos nosotros. En el Consejo va a haber mucho más trabajo con esa materia laboral, se van a crear juzgados laborales y pues también evidentemente todo lo que conlleva el aparato administrativo para esto, los perfiles que van a estar, la carga cero si existe o no, que ya determinaron, creo, fue una pelea que hizo la CONATRIP para estipular que haya carga cero también, porque imagínense la locura de traerse los asuntos ya iniciados, pues no acabarías nunca. Y también, pues la propia Vistaduría revisar, o sea, no tenemos ahorita especialistas en materia laboral. Yo creo que es algo muy complicado. Y me salió un poquito del tema, pero era importante decir eso también como un reto de la impartición de justicia. Repito, yo creo que nos gustaría como Poder Judicial, créanme que pues he estado presente en las decisiones que se toman y en las opiniones que tiene el magistrado presidente y los consejeros, que somos, se podría decir, impetuosos y queremos digitalizar todo, porque hay una ley estatal de firma avanzada. Nosotros ya tenemos la FIREL aquí de hace años, el magistrado lo sabe, el magistrado en retiro Armando Villanueva lo sabe, doctor. Eso ya se estipuló. Hay costumbres que se han venido impulsando, pero que a veces la ciudadanía o los propios servidores se ponen un poco en la defensiva. ¿En qué sentido? Pues esta ley estatal y nuestros acuerdos, en el 2018 dictamos un acuerdo con base a esa ley estatal del 32-2018, que lo citamos de hecho en el acuerdo general del viernes pasado, que es que la firma autógrafa y la firma electrónica valen igual. Lamentablemente algunos impartidores de justicia pues seguían usando las dos, la autógrafa y la electrónica.
y pues como que no le entraban al quito, le daba miedo la electrónica. Y ya les dijimos, les impusimos que, mediante acuerdo incluso el viernes, que únicamente firmen electrónicamente. Esta firma electrónica vale igual que la autógrafa. Y no lo dice nada más el acuerdo del Consejo, lo dice una ley estatal. Entonces, yo creo que el verdadero reto de la judicatura es concientizar hacia afuera y hacia adentro bien. Porque de nada sirve impulsar muchas cosas si la gente no se adapta a ellas, ¿no? Y eso sí lo digo abiertamente, o sea, se están tomando decisiones a la fuerza porque se requieren. Yo me ha tocado atender todos los días telefónicamente a litigantes con dudas. La verdad, me ha tocado gente litigante preocupada, pero a la vez se van contenta. Lo que quieren es que se les atienda. La división de informáticos tiene demasiado trabajo por esa misma razón. Estamos buscando eso, que estar a la par de lo que exige la ciudadanía, aunque sea complicado. ¿Por qué? Porque también la cultura del litigante tamaulipeco a lo mejor no es la misma de estados como Jalisco, como Nuevo León, que son totalmente empresariales, de Quintana Roo, que es mucho empresa, por eso están tan avanzados también. Pues eso tenemos que entenderlo. Cada estado toma sus decisiones porque también su sociedad es diferente. Y no hablo de calidad jurídica hay en todos lados al mismo nivel, pero calidad jurídica tecnológica del foro no se da igual en todas las regiones, tiene que ver con la evolución económica y social de cada ciudad, ¿no? Muchas gracias, maestro. Si alguien más tiene otra pregunta. Y mientras alguien se decide, maestro, quisiera abonar sobre un elemento que me parece muy importante. Diversos juristas, diversos estudiosos del derecho han apuntado justamente que la contingencia ha obligado a hacer los cambios que quizás ya se tenían proyectados, pero que los íbamos como dilatando mucho justamente por esta defensiva que existe y que menciona y otras características demás. Y me parece muy importante justamente el acuerdo que menciona de este viernes pasado, en el que estamos prácticamente obligando a hacer ese tránsito hacia el ejercicio de la abogacía de forma electrónica, ¿no? ¿Qué se requiere? Es decir, ¿qué requieren los litigantes para acceder a esta justicia electrónica? Pensemos no solamente en los requisitos de los cuales ya nos hacía puntual señalamiento, sino también en el manejo tecnológico que se va a dar. ¿Existe capacitación, existe información por parte del tribunal para que los litigantes puedan manejar este tipo de justicia? Fíjate que sí, qué bueno que mencionas, porque de hecho las últimas semanas se hizo el curso virtual de formación para oralidad mercantil gratuitamente, se hizo el curso en línea sobre el tribunal electrónico, acudieron como 300 personas, fue algo muy, muy exitoso en el foro. Y nuestras páginas, fíjate, me he dado cuenta de algo muy importante. Yo siempre he sido, aquí el doctor Armando le consta que siempre he sido una persona que me gusta en las redes, en su momento las trabajé también aquí en el Poder Judicial, cuando estuve en presidencia. Y esa visión a mí siempre me ha gustado. Yo estoy muy consciente que las redes sociales juegan un papel muy importante, tanto para informar o desinformar, ¿verdad? Entonces, actualmente nuestra página web y nuestras redes sociales han sido una herramienta de otro nivel. Incluso los WhatsApp, ¿eh? Yo leí un artículo ayer, hoy en la mañana leí la revista El Mundo del Abogado, se la recomiendo su última edición. Vi unos artículos de Miguel Carbonell y otro de otro doctor que hablan de esto, de la tecnología y de cómo tenemos que adelantarnos y tenerle miedo y perder la desconfianza a la tecnología y a los nuevos sistemas, ¿no? Ahorita se está capacitando, se está dando mucho anuncio en la página del Poder Judicial. Los invito mucho que sigan las de Facebook, la del Supremo Tribunal de Justicia. Hay videos didácticos, infogramas. O sea, realmente estamos dando mucha información. En lo particular, cada que dictamos un acuerdo general del Consejo de la Judicatura y me toca ejecutar, yo vía WhatsApp lo comparto. Se publica en el periódico oficial, pero realmente hay que ser realistas. El periódico oficial, el diario oficial de la Federación, pues son cosas, formalismos que ya nadie los ve. O sea, es un formalismo que son para dar publicidad, pero ya está arcaico. O sea, ya la gente es cómo se entera de las cosas a través de las redes sociales, a través del celular. Entonces, eso es una realidad que estamos a la fuerza tratando de obligar a las partes a imponerse de esta justicia, ¿no? Justicia digital, como la llamamos también. ¿Por qué? Porque incluso, no te voy a mentir, parte de todo este research, toda esta investigación para poder llegar a un consejo, a un acuerdo general por parte de los consejeros y un servidor como ejecutor, pues implica mucho estudio y mucho análisis, ¿no?
O sea, a lo mejor uno ve en papel 15 hojitas y dice, ah, mira, qué bonito le quedó, pero no, implica mucho estudio de fondo y ver muchos pormenores. Y en lo particular te puedo decir que yo en todo este tiempo, desde marzo, estuve en contacto con colegas y buenos amigos que tengo de otros estados, magistrados, hasta presidentes de poderes judiciales, litigantes, para ver cómo veían si el tribunal electrónico de otros estados que están un poco más avanzados con Monterrey. También me tocó hablar con buenos amigos, juzgados federales, secretarios de juzgados federales y colegiados, para ver cuál era su visión sobre ciertas cosas, porque como lo repito, estamos tomando decisiones que van más allá a veces de codificaciones. Está la limitante que no podemos reformar el Código Procesal. Ahorita podríamos impulsar a través del Congreso reformar, pero sería inconstitucional porque la Corte ya dijo que la materia procesal, de acuerdo a la reforma constitucional, es del Congreso de la Unión. Entonces esa limitante la traen todos. La traen todos los poderes judiciales. Entonces, hablando con federales me dicen, no te preocupes, nosotros somos de visión amplia. Y dicen, nosotros vamos a apoyar eso porque creemos que la justicia de fondo, de acuerdo a la 17 constitucional, está por encima de formalismos. Entonces ya hablar de que si la demanda es escrita o digital, pues al final los códigos te dicen que tiene que presentar la demanda, o sea, formal, ¿no? Entonces, ¿qué es formal? O sea, yo creo que ya hay que avanzar, quitarnos el miedo, sí, estudiar los pros y los contras, porque es bueno ver el pro y el contra siempre. Yo no soy de la idea que se trata yo no soy de la idea de construir por construir. Yo creo que para construir hay que destruir también. Es decir, cuando haces un proyecto, cuando haces una sentencia, cuando haces un punto de acuerdo, hay que ver todos los defectos e ir pegándole para que sea sólido, ¿no? Y para esto es bueno pedir las opiniones ajenas. Entonces, yo creo que ese es el reto actual, o sea, imponernos ya y obligar también, empujar a la gente porque pues realmente hay un sector que exige que se abran juzgados. Eso no va a pasar ahorita. Es imposible. O sea, no se puede conocer, no se puede regresar a esa realidad que ya es el pasado. Tú sabes que yo litigué 5 años en Monterrey, o sea, también conozco un poco el tema. O sea, las mañas de ir al juzgado a ver a quién ves, o de ir a cabildear, o ver qué onda, pues yo creo que ya tenemos que sobrepasarlas porque esta nueva realidad nos sobrepasó. Y ese para mí es el reto más importante. O sea, imponer de alguna manera, fomentar, que ustedes como externos nos ayuden a eso. Ustedes como jóvenes, si me ven aquí los maestros, aquí el director, pues concienticen a sus alumnos que hay un nuevo sistema y que se llevó para quedarse. Eso es lo que yo creo, ¿no? Me parece importante esto que hace mención, y principalmente con el asunto de la difusión de estos acuerdos o de estas nuevas normas, en el asunto de la consulta del Diario Oficial de la Federación o el Periódico Oficial del Estado, porque justamente quizás los estudiosos del derecho, los estudiantes de la licenciatura, algunos litigantes, lo consulten muy seguido, pero creo que son, por lo menos este tipo de acuerdos, es información de interés pues común a la sociedad, y me parece muy importante que se trate de buscar una forma de difundir pues estos elementos, estas nuevas disposiciones. También creo de una forma en la que se pueda digerir un poco más esta información, porque muchas veces caer o el tecnicismo del cual abonamos en el asunto jurídico puede no ser comprensible para toda la ciudadanía. ¿Se ha trabajado en ello por parte del tribunal? Sí, te digo, tratamos de hacer las cosas más didácticas, ¿no? Porque una cosa es el acuerdo formal y otra cosa es ya la información que se hace a través de videos, que los invito a que accedan a ellos. Están en la página de Facebook y del Poder Judicial, y también infogramas, ¿no? Hemos visto que eso funciona mucho, que es con dibujos, con diagramas, el A, B, C y D de cómo resolver un mecanismo alternativo para resolución de conflictos, o sea, cómo solicitar esa acción por parte mencionaba el licenciado Armando, sí, aquí también se certifican mediadores. Pues bueno, hay una tarea muy grande, pero pues también se requiere mucha voluntad de las personas, ¿no? Mucha voluntad, no solamente de los servidores judiciales de este órgano que integramos aquí, sino que también de la ciudadanía. O sea, no hay que tenerle miedo a la justicia, ¿no? Nos platicaba sobre la continuación de las audiencias de forma virtual. ¿El tribunal tiene una plataforma específica de este poder judicial o se hacen uso de otro tipo de plataformas? ¿Cómo se garantiza, por ejemplo, pues, el hermetismo en cuanto al manejo de los datos dentro de estas audiencias? No, fíjate que bueno que mencionas eso, porque evidentemente esta herramienta Zoom vino a renovar, ¿no?
de un aspecto, tiene su lado gratuito, pero el Poder Judicial no se arriesga al servicio que ha dado el SUM en ese aspecto, sino que ha tenido que comprar licencias al respecto, ¿no? Se han adquirido oficialmente este servicio para poder llevar las audiencias. Las audiencias, estoy hablando particularmente del sistema penal acusatorio oral, que es donde más se usan, ¿verdad? Pero eso no exime que también ya se habilitaron a los familiares para llevar audiencias en esas materias también. ¿Y qué puedo decir de lo mercantil? Pues viene también ya autorizado para eso, para hacerlas de esa vía. O sea, va a tener que ser un sistema mixto, va a tener que utilizarse las videoconferencias, va a tener que utilizarse a lo mejor audiencias cerradas. O sea, lo que tenemos es que cuidar que lo más importante que es el servicio judicial se brinde y cuidar todos los aristas que se puedan dar, ¿no? Pero siempre cuidando la salud de las personas, tanto del Poder Judicial, o sea, es decir, de los servidores públicos de esta judicatura, como del público en general y los litigantes, ¿no? Ya que menciona el asunto familiar y dejando de lado el asunto político, si se ha incrementado o no el asunto de violencia, en el caso de violencia intrafamiliar, por ejemplo, el tribunal se suma a los números o a las instancias a las que se puede acercar la gente, en el caso principalmente hablando de violencia familiar, de violencia contra la mujer, de violencia contra los niños o de cualquier grupo vulnerable. Pues mira, a estadísticas ahorita no tendría la mano de cómo están los asuntos relacionados con esa materia. Lo que sí te puedo decir, como ya te lo dije durante el desarrollo, es que esos asuntos en ningún momento se dejaron de atender. Y que esos asuntos son de corte urgente. Se manejaron como casos urgentes. De hecho, se cuidó mucho la redacción desde el primer acuerdo general por lo siguiente. Quisimos dejar muy claro que nosotros enunciamos algunos casos, pero delegamos al juez su facultad para fundar y motivar y decidir qué otro caso puede ser urgente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos casos, sabemos. Hay muchos casos donde se puede dar una urgencia, hay muchos indicios de violencia, repito. Por ejemplo, en materia penal, sí tenemos que dejar algo muy claro. Te voy a decir que se estaba haciendo en la práctica, lo cual es muy interesante. El fiscal es el que toma la orden de protección o medida de protección. Esa es competencia del fiscal. Pero luego tiene que haber una audiencia, de acuerdo al Código Nacional, que hace el juez de control para ratificar esa medida o no. Esa audiencia se hacía por videoconferencia. Entonces, sí se está trabajando con mucha tecnología. Nuestros jueces, otra cosa que te quiero decir, no sé si lo mencioné anteriormente, nuestros jueces y secretarios de juzgados que están ahorita en un supuesto de vulnerabilidad, están trabajando desde casa. Es decir, están firmando electrónicamente vía remota. Eso es bien interesante. O sea, que una cosa es las audiencias, videoconferencia, y otra cosa es la firma electrónica desde tu distancia, ¿ya? También nuestros jueces de control que son vulnerables, no creas que van a la sala de audiencias a llevar las audiencias, lo hacen desde su hogar. O sea, están llevándose el juicio desde su hogar. Y eso lo hace también la Suprema Corte en sus sesiones actualmente. Los ministros están en su hogar, en su oficina, fuera del recinto, y están sesionando remotamente así. De hecho, el último acuerdo de la Suprema Corte así lo hace para cuestiones de acciones constitucionales y controversias, y ellos traen pues el expediente digital ya. O sea, gracias a Dios creo que tenemos el respaldo y la directriz de la Suprema Corte que no es algo que estamos inventando tampoco, ¿verdad? Es algo que nos está costando, sí, porque no todo el mundo estamos a la par con las cuestiones tecnológicas, pero bueno, que no es un hilo negro, que realmente se está haciendo un esfuerzo muy grande. Nos gusta presumir al respecto de los premios que ha recibido el Estado y que sigue recibiendo, pero también es cierto que el Poder Judicial Federal pues no nos puede, o sea, pensando en las instancias más adelante, como el juicio de amparo, pues ellos también están haciendo cosas parecidas, entonces nos da una seguridad de eso, ¿no? Magnífico. Si alguien de los participantes tuviera alguna otra pregunta que realizar, agradeceríamos que nos lo hicieran saber. De no ser así, maestro, algunas últimas ideas que nos quisiera compartir. No, pues agradecer a los que estuvieron presentes y a los que en algún momento nos verán si se grabó. Y pues agradecerte a ti personalmente la invitación. Te vuelvo a pedir una disculpa por parte del magistrado presidente y agradecer al presidente que me asignó a realizar esta plática y que estamos a su servicio aquí en la Secretaría Ejecutiva. Cualquier duda, también les quisiera solicitar que esta plática, si en algún momento tienen alguna convivencia con gente interesada, que la compartan, ¿no? No mi voz, sino lo que se dijo.
Para nosotros es muy importante lo que ya mencionaste tú hace rato, la difusión de lo que se está haciendo. Porque acuérdate que el derecho no exime de su cumplimiento la ignorancia de él. Entonces es muy importante eso, que la gente se interese un poco más en lo que está haciendo. Y pues bueno, pues yo no tengo nada más que decir, simplemente gracias por su tiempo y estamos a sus órdenes aquí. Muchas gracias, maestro. Reiterar de nueva cuenta la enorme agradecimiento a trato personal y a nombre del Club de Técnicas de Litigación Oral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Agradecer a nuestros participantes que nos han acompañado esta tarde y que nos están acompañando en esta tercera jornada. Y los esperamos el día de mañana para abonar sobre la actualización legislativa universitaria, un tema que también es crucial dentro del conocimiento y desarrollo de los estudiantes de nuestra universidad. Maestro, muchas gracias y que tengan todos excelente tarde. Gracias, saludos.